Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas que están escuchando. Acá tenemos una porción bíblica muy bonita. Es una parte donde del Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y es en el versículo 11. Vamos a comenzar a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Hay que tener en cuenta, como siempre hablamos sobre la palabra, y tenemos que ubicarnos en el lugar que el Señor está, y es en un momento en el que va caminando, como siempre sucede, los discípulos van detrás y después iba una gran multitud con él. Y bueno, todos iban escuchando sus enseñanzas, ¿sí? Porque el Señor, cuando hablaba, era para enseñar. Era su forma de ser y de vivir. Porque era poco el tiempo que él tenía para, en realidad, predicar y enseñar a sus discípulos. Y dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, dice, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Acá podemos ver todo lo que va aconteciendo, ¿sí? Va el Señor caminando, sus discípulos detrás y una gran multitud que lo seguía. De repente se encuentran con un cuadro, se puede decir, muy desolador, un cuadro muy triste, en la que podríamos decir se encuentra la vida y la muerte. ¿Sí? Lo que relata acá era una mujer que no solamente se muere su hijo, sino que también ella es viuda. Y al describir acá, en la palabra, la situación de la mujer, está describiendo lo que sucede con una mujer cuando se queda sin nadie, ¿sí? Porque era el hijo único, viuda, o sea que esta mujer quedaba totalmente desamparada, totalmente sin alguien que pudiera cuidarla, protegerla y darle todo lo que necesita para vivir. Se había muerto el único hijo que tenía y era viuda. Entonces dice que había con ella mucha gente de la ciudad que la iba acompañando, y cuántas personas estarían pensando en lo que va a suceder con esta mujer. Muchos dolidos a lo mejor con el joven que había muerto, y muchos dolidos también por ella porque se quedaba sola y desamparada. Y qué hermoso, ¿no? Que
en este momento tan especial ella se encuentra con el Señor en el camino, donde, se imaginan ustedes, viene caminando la vida eterna, y va una persona que había muerto, o sea que la vida y la muerte estaban allí enfrente. En este momento, en la situación que nosotros nos encontramos, hay mucha gente que está padeciendo, mucha gente que está pensando qué va a suceder con sus vidas. Hay muchas personas, jóvenes, niños y personas mayores, que están pensando en qué puede suceder con sus vidas. Porque estamos en un momento de pandemia, en un momento peligroso, en un momento en que muchos no saben qué hacer, algunos porque no tienen recursos para seguir adelante, algunos porque no tienen recursos para vivir en realidad. Muchos no pueden salir a la calle, están esperando algo que pueda ayudarles, y bueno, se les hace la vida muy difícil porque no saben qué puede acontecer en sus vidas, no saben para dónde ir algunos, ¿sí? Y yo entiendo eso, lo que debe ser estar en una circunstancia tan abrumadora, de tanta ansiedad, de tanto peligro, y más que nada peligro de muerte, ¿sí? Realmente para las personas debe ser bastante difícil pasar este momento. Hay algunos que, aunque tengan recursos, tienen el problema de que los recursos se les van terminando. Y hay diferentes opiniones, las personas tienen diferentes opiniones porque no saben qué va a acontecer con sus negocios, qué va a pasar con el bien que tienen, si van a poder seguir comerciando porque los recursos se les van agotando. Y bueno, cada uno tiene un problema enfrente, ¿sí? Enfrente de su vida tiene un problema. Ahora, mucho más es el problema cuando las personas no tienen a Jesucristo en su vida. Porque el que tiene un amigo como Jesús, siempre sabe que puede recurrir a ese amigo. Siempre sabe que ese amigo le está esperando, ¿sí? Porque nosotros que hemos conocido al Señor, sabemos que siempre tenemos la bendición de poder extender la mano y sabemos que vamos a tocarlo al Señor. Que si oramos va a escuchar nuestra oración. Pero hay personas que no saben qué hacer, no saben a quién acudir. Y es un momento global, ¿sí? Donde se puede decir que todo el mundo está padeciendo lo mismo.
en mayor o menor cantidad lo está padeciendo, porque el miedo está por todas partes. Ahora, aquellos que hemos recibido a Jesucristo es diferente, ¿sí? Es muy diferente. Fíjense acá, lo vio el Señor. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y esta es una de las cosas principales, las cuales me gustaría resaltar. Es la situación de cada persona padeciendo una u otra cosa y no sabiendo qué hacer, no entendiendo que Jesús tiene compasión por nuestras vidas, que cuando estamos pasando por un problema, una dificultad, cuando nos enfrentamos a diferentes obstáculos, lo que sucede es que las personas no saben qué hacer y cómo ir adelante. Acá en este momento se encuentra la vida y la muerte. Uno que va a ir a terminar en el cementerio sin esperanza, y el Señor que viene con la vida eterna. Y esto es lo que podemos ver permanentemente en el mundo. Gente padeciendo de una u otra causa, no solamente en este tiempo de pandemia, sino en todo tiempo. En todo tiempo vemos que la gente está padeciendo y no, cuando se le habla de Jesucristo, no quieren saber nada. Algunas personas, cuando tienen un ser que está pasando algo grave, que está teniendo un problema grave de vida o de muerte, y bueno, algunos dicen, por último, voy a dejar que me hablen, voy a dejar que ellos hagan como quieren, dicen las personas, ¿sí? Pero, porque no entienden lo que nosotros ya entendemos, que nosotros tenemos a Jesucristo para recurrir, para poder llegar al Padre con nuestras oraciones, porque si nosotros no tenemos a Jesucristo, por más que nos esforcemos, podemos entrar a la presencia del Padre. Por más que querramos, no entramos a la presencia del Padre. Entonces, las personas que no han recibido a Jesucristo deben entender que hay una sola forma de llegar al Padre y es a través de Jesucristo, recibiéndolo en su corazón. Porque, fíjense ustedes, las personas que no conocen al Señor, se podría decir que son muertos vivientes. Están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Entonces, cuando va una persona a predicarle la palabra, que le va a predicar el Evangelio, hay personas que aceptan, ¿sí? Y hay personas que no aceptan. Y no entienden estas personas que es un paso entre la vida y la muerte. Pero no estoy hablando de muerte física. Estoy hablando de muerte espiritual, donde esas personas ya no tienen ninguna esperanza. Ya no queda nada
para esas personas. Y entonces cuando viene una persona que no conoce a Cristo y va otra persona que sí conoce al Señor y vive conforme a la palabra, también se está encontrando la vida y la muerte. ¿Y de qué muerte estoy hablando? De la muerte espiritual. ¿Sí? Uno que viene sin Cristo y uno que va con Cristo y se encuentran la vida y la muerte espiritual. Y esas personas tienen la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Sí? Tienen ese libre albedrío que dejó Dios a cada persona para que reciba a Jesucristo. Entonces, muchas veces las personas no entienden qué es lo que van a recibir. Pero gracias a que Dios fue bueno con nosotros, haciéndonos entender que teníamos que ir a los pies de Jesucristo, por la cual hoy día podemos buscar al Padre a través del Hijo. Dice acá la palabra que se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Sí? No llores. Hermana, hermano, amigo que está escuchando, yo le digo que si está padeciendo, no llore. No llore. Porque el Señor está cerca tuyo para ayudarte. Más en situaciones adversas y donde se necesita que el Señor actúe ligero. ¿Sí? Eso es lo que a veces nosotros necesitamos. Que el Señor actúe ligero. Porque hay cosas que son de vida o de muerte. Que no nos queda otra que esperar en el Señor. Pero en los problemas y dificultades que yo he tenido, cuando he tenido necesidad de que el Señor actúe ligero, el Señor ha actuado ligero. ¿Sí? Por eso sé que siempre tengo que esperar en Él. No es que no haya padecido nunca nada. Sí, siempre uno está padeciendo cosas. Siempre, de una forma u otra, la está padeciendo. Pero también tenemos momentos muy lindos en el Señor, momentos muy especiales en el Señor. Y hermano, hermana, el Señor te dice, no llores, como le dice a esta mujer. Y dice la palabra, y acercándose, tocó el féretro. Una cosa que deben entender las personas, que los maestros en la antigüedad no podían tocar ningún féretro, o que lo que comúnmente decimos un cajón de muerto, ni animales muertos, no podían tocar ellos. Entonces, el Señor estaba haciendo realmente cosas que estaban pasando los límites. Pero ¿saben por qué el Señor lo hace? Porque es el único que puede pasar límites, porque todo límite que pase el Señor siempre es correcto, porque Él es el creador de todo y Él sabe hasta dónde puede ir
Y no. Lo que no sabemos hasta dónde podemos ir somos nosotros, que siempre tenemos dificultades para vivir. ¿Por qué? Y porque siempre estamos haciendo cosas que no debemos. Siempre, siempre, siempre haciendo cosas que no debemos. Estamos en momentos tan grandes y tan malos a veces, llorando, y decimos, pero el Señor no se compadece de mí. Y sí se compadece, nada más que a veces estamos en pruebas y debemos pasarlas y debemos entender que el Señor está ahí. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres abrir la puerta, yo voy a entrar a tu casa. Pero está hablando de tu persona, está hablando de tu corazón, que si tú abres el corazón, el Señor va a entrar a tu corazón y va a estar cerca de ti de una forma que nadie puede estar, porque cualquier persona puede estar cerca tuyo, pero si dejas entrar al Señor en tu corazón, ahí es donde nadie va a poder entrar nada más que Él. ¿Sí? En tu corazón nada más puede entrar el Señor o el enemigo si tú lo dejas entrar. Depende de lo que hagas, depende de qué Padre quieres tener. Y el que decide tener al Padre Celestial debe dejar entrar a Jesús en su corazón. Y dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Sí? Al ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ellos se detuvieron. Con seguridad que muchas personas ya conocerían a Jesús, porque dice que su fama se había extendido por todos lados. Y por eso muchas veces lo querían matar, porque para los políticos representaba un gran problema, porque creían que él se iba a nombrar rey. Y trataban de detenerlo de una forma u otra. Y dice la palabra que ellos se detuvieron y dijo al joven, a ti te digo, levántate. ¿Sí? Así le dijo al joven, con esa autoridad, que es la autoridad que muchas veces le preguntaban al Señor. Bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Saben que hay muchas personas que están caídas como muertos también, que están ya en lo último, y de repente también se encuentran en ese camino de desánimo, de angustia, de desesperanza, se encuentran con el Señor y se encuentran con el hacedor de todo. Y al encontrarse con el Señor y obedecer a sus palabras, todo cambia. ¿Qué le dijo el Señor a este joven? Le dijo, levántate. Hermano y hermana que está escuchando
escuchando y viendo, si estás padeciendo cosas hoy día, problemas, dificultades, por esta pandemia, por esta enfermedad que es tan fulminante, si estás padeciendo por las consecuencias de las deudas, por las consecuencias de un mal esposo, de una mala esposa, si estás sufriendo por las consecuencias de mal hijos, o malos hijos, o mal padre, o mal madre, el Señor aún así te dice, levántate de ahí, de donde estás. Cualquiera cosa que estén padeciendo, en este momento, el Señor les dice, levántate, hermano y hermana, amigo y amiga que escucha, levántate, levántate, porque el Señor quiere hacer cosas lindas contigo. Dios quiere bendecirte. Dios ha dado todo y a su Hijo para que nosotros tengamos una buena vida y una vida eterna. Entonces, no tenemos que dejar que las cosas se vengan encima, sino levantarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y sé que en sus aflicciones usted dirá, bueno, es que hay alguien que siempre está haciendo que las cosas salgan mal. Pero el Señor dice, en el mundo hay uno que anda por ahí, que tiene un poder, un cierto poder. Pero, dice, tienen que alegrarse, porque mayor es el que está en ustedes y el que está en mí, que se llama Jesucristo. Entonces, si quieres salir libre de los problemas y las dificultades, o pasarlas con ayuda, tienes que buscar a Jesucristo. ¿Sí? El Señor te dice, levántate. Tú tienes que tomarte de la mano del Señor. ¿Sí? Y vencer las dificultades, vencer los problemas. No se puede vencer solo. Necesitamos a nuestro Señor al lado. ¿Sí? Cuando las fuerzas se terminan, viene el desánimo, el temor, el miedo, la enfermedad, la falta de alimentos. Tómate de la mano del Señor y levántate. Levántate, porque el Señor va a hacer lo que necesitas. Pero primero tiene que uno accionar levantándose. Y después el Señor va a comenzar a funcionar ayudándonos. ¿Sí? Primero tenemos que ser nosotros en acudir al Señor. Y después el Señor comienza a orar. ¿Por qué? Porque el Señor obra por la fe que cada uno de nosotros tenemos. No obra por casualidad, sino obra por la fe que nosotros tenemos. O sea que cuando dice que te tenés que levantar en fe en Cristo Jesús. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región
de alrededor. El Señor siempre ya llegaba a un lugar, ya lo conocían, ya sabían quién llegaba y qué es lo que iba a suceder. Que muchas personas, no siendo creyentes, ni siendo, o sea, no siendo judíos, no conociendo nada, tenían esperanza que en Jesucristo iban a conseguir lo que necesitaban. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, que puedo decirle que en Jesucristo se consiguen las cosas, no en los tiempos que nosotros queremos, sino que los tiempos siempre son de Dios, los tiempos en que Dios quiere hacer las cosas, los tiempos en que Dios quiere bendecirnos. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga que está escuchando, yo le digo ahora, levántese. El Señor se lo ordena. Levántate, levántate, ¿sí? Y cuando te levantes y digas, aquí estoy, Señor, Él te va a bendecir. Tú tienes que decir, guíame a buenos lugares para que yo consiga lo que yo necesito. Abre las puertas, ¿sí? Y si el Señor no abre las puertas, es porque no hay que ir a ese lugar. Solamente donde Él abre las puertas, nosotros debemos ir. Hermano y hermana, amigo y amiga, levántense en el nombre de Jesús. Y saben una cosa, cada cosa que hagan, Dios es glorificado. Así que al Señor le gusta que Dios sea glorificado. Así que levántese en el Señor y glorifíquelo a Dios. ¿Sí? Es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que obtenemos, todo lo que nos puede dar de conocimiento de la palabra, todo lo hemos recibido de Dios para cada hermano y cada hermana y cada amigo y cada amiga que está escuchando. Para eso Dios lo ha dado. Así que Dios les bendiga, que puedan salir adelante en todas sus cosas. Y el Señor le dice, levántate, levántate. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga.